Pedro Sánchez ha conseguido su anhelada foto con Joe Biden. El presidente de los Estados Unidos se encuentra en España para participar en la cumbre de la OTAN que se inicia mañana en Madrid. Una cumbre que se produce en un momento especialmente delicado debido a la invasión rusa de Ucrania y con la petición de la alianza a los Estados miembros para que incrementen sus presupuestos en materia de defensa. Para España, un tema fundamental es que la OTAN preste atención al llamado flanco sur, que es un lugar en el que se considera que hay amenaza de posible agresión o incluso crisis migratoria para lo que es la frontera sur de Europa. Tengan ustedes en cuenta que Ceuta y Melilla están fuera de lo que es el territorio de cobertura de la OTAN. Nuestro gobierno asegura que en caso de una posible agresión siempre podemos invocar al artículo 5 del Tratado de Washington, el mismo al que apeló Estados Unidos después del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y que compromete a todos los Estados miembros a proteger al aliado que ha sido agredido. De todos modos, para nuestro país siempre sería conveniente una declaración explícita acerca de esa protección a Ceuta y Melilla, algo que sin lugar a dudas no vamos a conseguir en esta cumbre que se está celebrando en España. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid y en la Comunidad Valenciana en nuestras frecuencias de TDT y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso desde cualquier rincón del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y saben que pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Además, si quieren, pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez hay más maneras de que nos puedan acompañar todos los días si lo desean. Y para abordar los asuntos que hoy nos competen, pues esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Rubén Tamboleo. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña don Luis Asúa. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos también. Y César Sinde. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias también por estar con nosotros. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que en Naturhaus cuidan mucho de que sus clientes puedan adquirir los hábitos alimentarios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados. Pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítala online en naturhaus.es. Pedro Sánchez ha conseguido su anhelada foto con Joe Biden. Como jefe de gobierno del país anfitrión de la cumbre de la OTAN, Sánchez ha recibido hoy en el Palacio de la Moncloa al presidente de los Estados Unidos. Biden ha aterrizado a las 3:20 de esta tarde en la base aérea de Torrejón de Ardoz, donde ha sido recibido por el rey Felipe VI. Ahí ha saludado a los ministros de Exteriores, José Manuel Álvarez, y de Defensa, Margarita Robles. Una de las prioridades de España en esta cumbre es obtener el compromiso de la OTAN para proteger Ceuta y Melilla, que se encuentran fuera del territorio asegurado por la Alianza, ya que no están ubicados en el continente europeo ni en sus archipiélagos. Sánchez pide protección para el flanco sur como foco de amenaza y de conflicto migratorio para la frontera.
una frontera que es la frontera sur comunitaria. El Gobierno asegura que en caso de una agresión a Ceuta o Melilla, España podría invocar el artículo 5 del Tratado de Washington, tal como hizo Estados Unidos tras los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, y que compromete a los Estados miembros a colaborar en defensa del aliado agredido. Pero nuestro país aspira a un compromiso explícito. A su llegada al aeropuerto, a Joe Biden le esperaba la Bestia, el vehículo con blindaje especial preparado para resistir todo tipo de ataque. En realidad, son dos unidades de este tipo de coche, para que no se sepa en cuál de los dos se desplaza. A bordo de esa fortaleza con ruedas, se ha dirigido hacia el Palacio de la Moncloa para mantener su encuentro con el presidente del Gobierno. El rey Felipe, en su primera intervención en el Foro Público de la Alianza, ha destacado que Europa ha permanecido unida ante la intolerable agresión de Rusia y ha señalado que nuestro país se encuentra en una posición ideal como puente entre el Atlántico, Europa y el Mediterráneo. En este desafío, España debe buscar una comprensión más amplia, una visión más amplia de la comunidad transatlántica, una visión que nos permita fortalecer nuestra conexión con África y América Latina. Las palabras del rey Felipe podrían interpretarse como una alusión a ese papel de España en ese flanco sur. Antes de la llegada de Biden a Madrid, Pedro Sánchez ha desarrollado una intensa actividad. Ha visitado las instalaciones de IFEMA, que acogerán la cumbre, en compañía del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Ahí es donde ha destacado la importancia de que la OTAN preste atención a ese llamado flanco sur. El flanco sur como un elemento en el que también tenemos que poner los ojos y centrar nuestra atención durante los próximos meses y los próximos años, en particular en la zona del Sahel. El secretario general de la OTAN ha agradecido a Sánchez la organización de la cumbre. No ha hecho ninguna alusión a ese flanco sur y se ha limitado a señalar la necesidad de promover una mayor inversión en defensa. Lo que queremos es, si queremos defendernos en un mundo más peligroso, tenemos que invertir más en nuestra defensa. Sánchez, a lo largo del día, ha mantenido diversos encuentros bilaterales con varios mandatarios, pero el momento culminante ha sido su encuentro con el presidente de los Estados Unidos. Joe Biden y Pedro Sánchez han mantenido una reunión de 1 hora. Estados Unidos le ha pedido a España que acoja a 6 destructores de su flota en la base de Rota en vez de los 4 actuales. Ambos han firmado una declaración conjunta y han acordado aumentar su cooperación en materia de justicia y ciberseguridad. Ha habido referencias a la protección de fronteras, pero sin una alusión directa al flanco sur y mucho menos a Ceuta o Melilla. En esta declaración hacemos muchas cosas. En primer lugar, lo que hacemos es reafirmar nuestra defensa del orden internacional basado en reglas. Y esto es muy importante decirlo hoy aquí en Madrid, como consecuencia de la celebración de la cumbre de la OTAN, porque la invasión de Putin de Ucrania representa una violación del derecho internacional, un ataque frontal a los valores compartidos y confirma la necesidad de redoblar nuestra apuesta por ese orden internacional basado en reglas. Todos los aliados, incluida España, lo que hemos hecho ha sido responder con decisión, reforzando nuestro flanco oriental, al tiempo que lo que hacemos es reconocer las amenazas procedentes del flanco sur. Hoy hemos hablado de que vamos a trabajar para incrementar la presencia de navíos en la base de Rota. Vamos a mejorar la relación entre España y Estados Unidos. Esperemos que sea lo antes posible. Pero lo fundamental es que juntos la alianza está haciendo frente a las amenazas que proceden del este y también a los desafíos del sur. Tenemos comunicación con nuestro analista Graciano Palomo. Don Graciano, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier y la compañía. Bueno, da la impresión de que Pedro Sánchez ha conseguido finalmente su anhelada fotografía con el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pues sí, la verdad. Y no sé si sabe usted a quién se lo debe, porque no hay ni una sola letra escrita sobre eso, ni, por supuesto, Radio Televisión Española. Se lo debe a Mariano Rajoy. ¿Y por qué lo digo? Porque la cumbre de la NATO que se está celebrando ya en Madrid se acordó el 8 de enero del 2018, a la sazón siendo presidente don Mariano Rajoy Brey
y a la sazón, siendo ministra de la Cosa, es decir, de Defensa, doña María Dolores de Cospedal. Pero, en fin, ha conseguido su primer objetivo, y el segundo objetivo no es tanto el flanco sur, ni Ceuta y Melilla, sino que los españoles crean que Sánchez es la repera a nivel internacional. Y dicho eso, ¿qué le parece a usted, mi querido amigo? Bueno, yo no sé si Sánchez conseguirá que los españoles crean que él es la repera. Lo que sí sé es que efectivamente a nuestro país sí le interesa mucho el tema del flanco sur, puesto que una declaración explícita acerca de la protección a Ceuta y Melilla sería más que bienvenida, por mucho que el Gobierno diga que apelar al artículo 5 del Tratado de Washington ya garantiza la protección de nuestros territorios. Pero mucho me temo que eso no se va a abordar en esta cumbre. Ni Stoltenberg ni Biden me han parecido interesados en abordar ese asunto, ¿no le parece? Pero con toda lógica. Vamos a ver, ¿quién manda en la NATO o OTAN en español? Estados Unidos. ¿Quién es el principal e histórico aliado en el norte de África de Estados Unidos? Marruecos. Y va a hacerle un corte de mangas a Rabat el señor Biden, que ha salido con el rabo entre las piernas de sitios donde estaban, de Afganistán y de todos estos sitios. Pues no. En definitiva, si se hiciera esa mención, quedaba claro que la soberanía de las dos ciudades es española, y por ahí no pasa el Mohamed. Es imposible que pase, porque va en el ADN. Entonces esa es la cuestión. Otra cosa son los corifeos y incensarios permanentes y perfumados del señor Sánchez, que además tienen muchos sitios donde perfumar, porque no hay televisión que no controlen, ¿no? Salvo esta y alguna más. En fin, esa es la cuestión. Yo creo que Sánchez le ha venido como Dios, con minúscula, esta cumbre en medio de la vorágine interna que está, donde hoy ha pactado de nuevo con Bildu, nada menos que para investigar los crímenes del franquismo hasta 1983, que llevaba ya un año y pico, don Felipe González Márquez. Sí, pero bueno, no estaban interesados en que airearan otro tipo de posibles crímenes o vaya usted a saber qué cosa, con lo cual hasta el 83 ya le valía, ¿no? En fin. No, pero ya lo he dicho con toda intención, ¿no? Es decir, crímenes con Bildu, pactar crímenes con Bildu. Efectivamente. Con un par. Por eso, que investiguen crímenes del franquismo, incluso eso, hasta el 83. Pero luego, ver cuestiones relacionadas con el GAL o ver cuestiones de excesiva proximidad con Bildu y los proetarras no creo que les interese. Bueno, pero usted me llamaba para otra cosa. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de esta cumbre más allá de que Sánchez se haga perdonar por ser el hermano americano, por el tío Sam, después de tantas afrentas, finalmente se hace perdonar, y eso sí, conseguir algo más de colaboración con Estados Unidos en materia de justicia, ciberseguridad? ¿Qué se puede esperar de esta cumbre? Bueno, yo distingo entre lo que es el gobierno y el Estado, ¿no? y España, cosa que no hace el presidente del gobierno, y lo vemos ayer mismo, perpetrando sus garras en el INE, el día anterior en Indra. Ya no hay nada que se le talle. Y encima dice que hay un golpe contra él. ¿Pero qué golpe de los poderosos? Si tienes todo el poder en tus manos, no se te escapa nada ya. El poder ejecutivo, el poder legislativo, más de la mitad del judicial, la Fiscalía, Televisión Española, la EFE, la Guardia Civil. Pero bueno, entonces yo creo que haciendo esa distinción, yo creo que a España le viene muy bien, porque bueno, pues hay creo que 320 periodistas de los grandes medios norteamericanos y la mayor parte de todo el mundo libre, ¿no? Yo creo que viene bien, verán que es un país, bueno, si lo ven, porque tampoco van a tener mucha oportunidad, pero ya simplemente enseñando el Palacio Real, el señor Biden, que procede de irlandeses que se morían de hambre, y ver aquí como hace 450 años, durante 450 años en el Madrid de los Austrias, se dominó el mundo y se extendió una cultura, pues yo creo que ya eso es positivo. Y económicamente, pues le va a venir muy bien, porque creo que los gastos, el gobierno ha dicho 50, pues vamos a poner 80, porque estos son así, de gastos que nos va a costar a los contribuyentes españoles este asunto,
Pero en Madrid, pues oye, es que son 44 delegaciones, no solo a los Estados Unidos, creo que vienen 4.000 o 5.000, ¿no? Por lo tanto, como español, orgulloso de serlo, encantado de que la cumbre se celebre aquí, que ya tocaba, porque son 4 décadas ahí. Pero vuelvo a insistir, y yo sé que esto no se va a decir en ningún lado, y no sé por qué no se dice, es que a la cumbre no se la andaba Sánchez. No se lo andaba Sánchez. Hace 4 años que se la concedieron a España con el mismo secretario general que hay ahora. Efectivamente, fue en 2018, con Rajoy en el gobierno, Cospedal era la ministra de Defensa, y recordemos que ya hubo una cumbre de la OTAN en Madrid en 1997, siendo presidente del gobierno José María Aznar. En fin, por terminar, don Graciano, ya está a la venta su último libro, 7 días de furia y puñales, ese libro que retrata la crisis del PP con la caída de Pablo Casado y la llegada de Feijóo. ¿Qué tal acogida está teniendo? Cuénteme. Pues muy bueno, si se ve en Amazon, que no engaña, pues está en número 1. Ahora hay 2 versiones, ¿no? La versión Kindle, en esta que llaman, que es digital, que vale menos que un café en el Ritz, bastante menos que un café en el Ritz, y luego está la de toda la vida, el papel, etcétera, etcétera. Las 2 se ha cogido muy bien, la verdad es que las prepublicaciones en los grandes periódicos, El Mundo fundamentalmente, y ayer con Susana Griso y su ayuda inestimable, como siempre, don Javier, pues ha ido muy bien, pero bueno, no ha hecho nada más que empezar. Y si se refiere usted a cuáles han sido los inputs, pues mire usted, en este tipo de libros, que yo he hecho muchos, y la mayor como gran acogida, algunos bestsellers, desde 1990, El vuelo del halcón, pues mire usted, siempre ocurre lo mismo. Los que salen porque salen y los que no salen porque no les citas y por lo tanto no son nada. Pero en general... muy bien, ayer el señor Raúl del Pozo me dedicó una columna muy amable y cariñosa y merecida, y agradecido a todos los colegas que se han dignado leer estas páginas. La verdad es que lo he currado mucho. Vamos a ver si Netflix por fin me firma el acuerdo y me puedo ir de vacaciones a Marrakech. Bueno, pues desearle lo mejor con este libro. Ya sabe usted que este tipo de libros, antiguamente, mucha gente se leía solamente el índice bibliográfico. Buscaba su nombre, miraba la página en la que salía y buscaba eso. Como ahora eso ya no se estila, exacto, van a tenerse que tragar el libro entero para saber si salen. Antes iban al VIPS, y ahora ya tampoco hay libros en los VIPs, miraban el índice onomástico, se leían lo suyo y lo dejaban. Pero las editoriales, la gran industria editorial española, la mía es una de las grandes, la Esfera de los Libros, ya han aprendido y hay que retratarse. Yo siempre digo que los que escribimos libros tenemos un doble mérito a los políticos, porque cuando vas a votarles, hasta ahora ha sido gratis votarles, porque te daban la papeleta, el sobre y hasta correo si lo necesitaras. Pero a un escritor de ensayos políticos instantáneos hay que votarle con 20 euros. Pues nada, recomendamos a nuestros espectadores que se conviertan en lectores y voten a Graciano Palomo con 20 euros en este libro fantástico de 7 días de furia y puñales. Don Graciano Palomo. Adiós. Gracias. Muy buenas noches. Adiós. Don Luis Asúa, cumbre de la OTAN, ¿qué podemos esperar? Pues ojalá pudiéramos esperar un cambio de timón. Yo creo que lo que se llama el soft power, el poder blando de la Unión Europea, se ha visto que es un desastre. Tenemos todas las fronteras de la Unión en un estado pues, muy desequilibradas y con muchísimos problemas. Aparte de las crisis inmigratorias, tenemos un vecino en el este que es Putin, complicadísimo, bueno, complicadísimo no, violentísimo. Erdogan, que no se sabe muy bien hacia dónde va y depende un poco de las circunstancias del día, y luego todo el norte de África completamente desequilibrado. Y ya no le digo nada del infierno del Sahel, que es de donde vienen casi toda la inmigración en autobuses desvencijados o se vienen andando. Entonces, o nos tomamos en serio que el soft power ya se ha acabado, que hay que rearmarse y hay que empezar a mantener las fronteras y, por supuesto, incluir a Ceuta y Melilla en territorio OTAN, que eso sería una gran señal, porque la gente ya diría, oye, vamos a dejar de jugar con esto. O yo creo que la Unión Europea está condenada irreversiblemente a tener unos problemas durante décadas, los mismos problemas que está teniendo con Putin en el norte, pero es que el Sahel es mucho más complicado que todo eso. El Sahel es prácticamente ya un territorio en conflicto permanente y un agujero de droga, de corrupción, de violencia, y que no hace más que empujar gente hacia el norte, pues con el resultado que vimos el fin de semana pasado, 25 muertos, vamos, ¿no? Don Rubén. Somos unos pringaos, y a mí esto me da una mezcla de pena y asco.
El que sabe hacer estas cosas es Erdogan, precisamente, y otros líderes de la OTAN. Aquí, Felipe 2030, que le tengo aquí detrás, se va a recogerle a pie de escalerilla. Eso en Estados Unidos, ¿a quién se lo hacen? Pues absolutamente a nadie. Es que creo que alguna vez al Papa y ya está, pero esto es de sainete, bienvenido Mr. Marshall. Y después del sainete, bienvenido Mr. Marshall con Felipe 2030, ha ido Pedro Sánchez, jefe de gobierno, a decir que sí a todo. Oiga, esto no puede ser, fíjese un poquito en Erdogan, en cómo se hacen estas cosas, que usted quiere algo, bueno, a ver qué saco yo. Es así como se hacen las cosas, además en el escenario internacional, no como unos pringaos y como unos lamentables, o sea, es que qué cosa tan lamentable. Estaba filtrando El País el lunes que sí que iban a incluir Ceuta y Melilla, pero efectivamente no se sabía al final ni en qué condiciones ni en qué va a quedar esto, que es de lo que se trata. Hay que esperar al final y a ver en qué queda esto. Si se incluyese Ceuta y Melilla, que parece ser que no, de verdad, y relacionado con el famoso artículo 5, pues sería mi enhorabuena. Si no, esto es un fracaso, un sainete y una cosa verdaderamente ridícula y lamentable. ¿Dónde hace falta nuestro ejército y dónde hace falta nuestra tropa? Que ahora además nuestro ejército ya va a ser el ejército del espacio y no se sabe qué hay más para rematar el sainete. Desde luego Berlanga y otra gente estaría orgullosísima. En eso sí, en eso muy bien. En el resto y en negociar un cero rotundo. Pues nuestro ejército tendrá que estar atendiendo al sur y tendrá que estar atendiendo a nuestras amenazas, a nuestros problemas, que es que estamos de vasallos de otros y de nuestros propios enemigos. Es que no puede ser peor. O sea, yo es que no me lo podía imaginar con un peor resultado, ¿no? Efectivamente, lo habéis apuntado muy bien, Marruecos es íntimo amigo de Estados Unidos, demasiado, además da igual quién esté en la Casa Blanca, el uno que el otro, va a seguir siendo íntimo de Marruecos y a los españoles no perjudica. Entonces yo pregunto, tanto que sí, OTAN sí, que OTAN sí, hay gente que necesita un babero, pues OTAN sí, ¿en qué ha beneficiado? Y ahí dejo la pregunta, estos 40 años, la OTAN a España. Don César. Yo, Rubén, la verdad es que lamento escuchar que te refieras a Su Majestad el Rey en esos términos. Bueno. Me parece inaceptable, me parece una falta de respeto y me parece muy injusto para con el protocolo que marca las relaciones internacionales. Su Majestad el Rey Don Felipe recibe a un jefe de Estado extranjero como ha hecho en otras ocasiones con otros jefes de Estado extranjeros. Y por eso no es ni Agenda 2030 ni leches, no, con perdón. No, pero es que culpar a Don Felipe de lo que no es su responsabilidad, y si me permites y no me cortas, que yo no te he cortado ni una sola vez, aunque discrepe de ti. Me estás aludiendo. Entonces, Don Felipe ni suscribe la Agenda 2030, porque eso lo dices tú porque quieres, doctrina L'Oreal porque tú lo vales, pero eso lo dices tú porque quieres. Que se sepa, Don Felipe no ha hecho un solo discurso como rey diciendo que suscribe y que apoya. El PIN se lo tiene que poner porque el gobierno es el que marca muchas cosas de lo que tiene que hacer el rey. ¿Y el discurso de Nochebuena? ¿Puedes no interrumpirme, por favor? ¿Eres tan amable? Yo no te he cortado a ti, así que no me interrumpas, por favor. ¿Vale? Bien, a lo que quiero ir. Los discursos de Su Majestad el Rey están aprobados por el gobierno, porque el rey en España no gobierna, ¿entiendes? Reina, pero no gobierna. Entonces, no sirve para todos nada. Los discursos que hace Su Majestad el Rey en Nochebuena y fuera de Nochebuena están aprobados y supervisados por el gobierno y en muchas ocasiones hasta escritos por el gobierno con una mínima capacidad de Don Felipe de alterar algunas cosas. No vale en primer lugar. En segundo lugar, cuando el rey ha comparecido llevando ese PIN, será porque el gobierno así se lo ha pedido, por intereses de relaciones internacionales de España con los que se podrá estar de acuerdo o no. Pero el rey no tiene capacidad de oponerse a las decisiones que tome el gobierno central o el gobierno de la nación, porque el rey y la Constitución así lo establece. El rey modera el funcionamiento de las instituciones del Estado, pero no las dirige y no decide él. Así que si eres tan amable, no culpes al rey de lo que no tiene culpa. Pero dicho lo cual, volvamos al tema de la OTAN, pero es que no podía dejarlo pasar porque me parece injusto para con Don Felipe. Por cierto, cuando hizo el discurso contra el golpe de Estado en Cataluña y defendió la unidad nacional, por cierto, ahí tampoco estuvo bien, ¿no? Hombre, ya ahí es el tampoco colmo. Estuvo bien. Ya Pero es el bueno, colmo. Aquí nos acordamos de lo que nos ya da la es el gana colmo. cuando nos da la gana. Para eso cobra, ya es el colmo. Pero no te preocupes, tú sigue haciendo el caldo. Pero un momento, tú sigue haciéndole el caldo gordo a la izquierda que quiere en España una república para que tengamos de jefe de Estado a un impresentable como Pablo Iglesias. Si prefieres eso, dilo. Pero si no, es mucho mejor tener a Don Felipe en la jefatura del Estado. Y te vuelvo a repetir que no me interrumpas cuando estoy hablando, que yo aquí no te he interrumpido, si eres tan amable. No te he interrumpido, así que no me interrumpas. Una vez
vez gracias. hemos abordado Dicho el eso, tema del modelo de Estado, ¿podemos hablar de la cumbre de la OTAN? Dicho eso, que don Felipe no hace más que cumplir con el protocolo de las relaciones internacionales de recibir además al presidente de Estados Unidos en señal de respeto al pueblo americano, por cierto, que es para lo que se hace y es para lo que Su Majestad el Rey va a pie de escalerilla a recibir a un jefe de Estado, en señal de respeto al pueblo que representa ese jefe de Estado, que es muy distinto. Pero yendo al tema de la OTAN, pues hombre, Pedro Sánchez tiene muy difícil poder llegar al 2% de presupuesto de gasto militar sobre PIB, que es lo que está pidiendo la OTAN, porque hay una cosa que es evidente: el grueso del gasto militar en la defensa de Europa desde la Segunda Guerra Mundial lo ha asumido Estados Unidos, y los europeos nos hemos acostumbrado a vivir muy bien y a tener mucha seguridad gracias a que Estados Unidos ponía a los muertos, ponía el ejército y ponía la seguridad de Europa. Y ponía ya está el dinero, bien. y de eso se queja Estados Unidos, lógicamente. Claro, por eso está diciendo que venga todo el mundo a arrimar el hombro. Y en ese sentido tiene razón, es decir, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Europa no sucumbió bajo la bota de Stalin gracias a Estados Unidos. Por ejemplo, el puente aéreo que hizo Estados Unidos para abastecer a Berlín, bloqueado por los comunistas, es uno de los muchos ejemplos. Pero después de eso, si la Unión Soviética no invadió el resto de Europa, fue porque Estados Unidos estaba ahí. Nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos Estados Unidos. Estados Unidos tendrá sus intereses como todos los países. Algunos nos beneficiarán y algunos no nos serán tan beneficiosos, evidentemente. Pero que Estados Unidos ha tenido un papel de defensa de la seguridad europea desde la Segunda Guerra Mundial es innegable. Y por eso ahora lo que está pidiendo es algo que es tan sencillo como: oiga, señores de Europa, ustedes corresponsabilícense monetariamente también de su seguridad e incrementen el gasto militar para que los Estados Unidos no tengan que seguir pagando la seguridad del resto de Europa. España ahora mismo apenas está gastando 11.700 millones de euros en gasto militar, lo que no llega ni al 1% del PIB, y para llegar a ese 2% del PIB que está pidiendo Estados Unidos tendríamos que invertir en torno a 23.000 millones de euros. Pero aquí tengo el último cuadro que hizo la Alianza Atlántica, donde se ve el gasto militar en función del PIB de los diferentes países. Y España solamente está por delante de Luxemburgo en gasto militar. Somos los penúltimos, sí. Esto es un cuadro de la propia Alianza Atlántica, no me lo invento yo. Así por tanto, creo que tiene mucha lógica el que Estados Unidos diga: señores, ustedes quieren seguridad, pues corresponsabilícense de ella. Y a lo mejor en España podríamos o se debería reestructurar el gasto público para empezar a gastar el dinero en cosas tan inteligentes como nuestra propia seguridad y dejar de gastar el dinero. Nos abandonó en Perejil, qué corresponsabilidad si nos Tú sigue abandonó con en tu Perejil. costumbre de interrumpir cuando te da la gana. Si que nos es muy abandonó educado. en Perejil, vamos. Tú sigue con tu costumbre de interrumpir cuando te da la gana, que eso es muy educado, Rubén. Pero al margen de eso, lo que quería decir es que los europeos deberemos acostumbrarnos a defender nuestra propia seguridad y a invertir en ella en lugar de gastar dinero en muchas otras cosas que cuando menos son prescindibles y que no son necesarias. Vale. ¿Decía usted? Sí, que corresponsabilidad si nos abandonó en Perejil. ¿Quién nos abandonó? Si llamó Colin Powell a decir que había que rendir Perejil, eso es lo que dijeron, esa es la corresponsabilidad. No. Además nos abandonó y además lo más grave, que algún día se termina de separar en España, lo que pasó 2 años después fue por lo de Perejil. Y ahí lo dejo, Pero eso algún día se termina de separar en España y cada vez hay más y más datos. El islote de Perejil se recuperó sin ningún problema gracias a las buenas relaciones con Estados Unidos y con Francia. El islote de Perejil se recuperó porque Aznar manda a la tropa a Perejil y es quien lo recupera. Si no llega a ser por eso y por Ana Palacio, y esto me lo ha dicho Ana Palacio a mí. Después de haber hablado con Estados esto me lo ha dicho Unidos Ana Palacio y con Francia, lógicamente. Que eso no fue como ellos esperaban. José María Aznar lo hizo estupendamente, lo hizo impecable. Y tú, pues por la intervención militar. Claro. Por la intervención Habló militar. primero con sus aliados, con Washington y con París, vio cuál era la situación, vio que se podía hacer, se hizo, y ahí Marruecos se achantó. Y no hizo por la absolutamente intervención nada. militar. Si no lleva a haber despliegue de tropas, pasa lo que pasa. Y luego pasó lo que pasó. Dicho eso, es lamentable que haya una jefatura de Estado que se comporta como una oficina de Moncloa. La jefatura de Estado tendría que ser independiente y tener su propia independencia, como demostró Juan Carlos I. Otro vendrá que bueno te hará. Lamentablemente, ahora no hay esa independencia e ir a recibir a este señor a pie de escalerilla es un símbolo de vasallaje y es un símbolo de debilidad frente, además, a determinadas posturas que se han dado hoy en esa charla, decir todo lo que quieras te lo doy. Pues todo lo que quieras te lo doy, al final los españoles y el pueblo español somos los perjudicados. Don Luis. No, hombre, yo creo que las cuestiones de protocolo, meterse en esos vericuetos, Erdogan recibe también a pie de escalerilla a mucha gente. Compruébalo en Google y verás que ha recibido desde el presidente de Israel hasta el saudita, y supongo que algunos de los muchos presidentes de Estados Unidos, porque ya llevan algún tiempo, también lo recibieron. No me concentraría mucho en eso. ¿Que ha sido bueno la OTAN para España? Yo creo que es fundamental. O sea, estar en Europa, estar en Occidente, estar en donde se manda, pues es fundamental. Que tenemos el peso que tenemos, obviamente. Somos
la parte de atrás del esfuerzo OTAN. Franco ya lo tuvo clarísimo, que teníamos que ser la base logística, lo fuimos en la Primera Guerra del Golfo, y ese es el papel que tenemos. Tampoco podemos pedir que seamos un imperio de ultramar otra vez, porque eso ya es bastante complicado, no creo que se dejen además las colonias. Pero bueno, quitando, yo entrar en un debate ahora de monarquía desde no sé qué adscripción política tienes, en estos momentos yo no creo que sea lo más útil para nadie, ni sobre todo para este país. Pero bueno, a lo que íbamos, la OTAN, por supuesto, yo creo que hay que defenderla, hay que dotarla, hay que meter más dinero, muchísimo más dinero en gasto militar, hay que acabar con el problema brutal que es el soft power de la Unión Europea. Yo creo que la OTAN y la Unión Europea deben ser jugadores políticos, no lo somos en estos momentos. La Unión Europea, nadie sabe a dónde, por eso decía, como se llama Madeleine Albright, dice, ¿de dónde llamo? ¿Quién es la Unión Europea? Pues no tenemos todavía una voz, y la Unión Europea, si quiere seguir así, debería tener una voz. Y yo, por supuesto, que soy partidario de la Unión Europea de las naciones, no de los burócratas, y para eso lo primero que hay que hacer es deshacer ese invento, que yo creo que es Biden a lo que viene, porque quiere mucho más dinero, ese invento que es el poder blando de la Unión, que es un desastre, ¿no? Ha provocado 2 o 3 guerras, tenemos el problema de Putin, que es imparable, el problema de Erdogan y el problema del norte de África, que repito un poco lo que dije al principio. Bueno, el problema del norte de África, que ya saben ustedes que nosotros lo tenemos bien cerca, ahora se llama el flanco sur. La nueva cursilada. La nueva cursilada es el flanco sur, que como ustedes saben es lo que le pide a Pedro Sánchez a la OTAN, que reconozcan el flanco sur como elemento fundamental, justamente por la amenaza que supone de posible agresión y sobre todo de crisis migratoria. Crisis que ya vimos nuevamente el viernes pasado con ese nuevo asalto a la valla de Melilla, y en el que los gendarmes marroquíes se emplearon a fondo y llegaron a causar la muerte de 23, más de una veintena de inmigrantes. Hoy mismo la Fiscalía General del Estado ha ordenado la apertura de una investigación para saber qué es lo que exactamente ocurrió en el lado marroquí. Una pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos.
Permítanme que les hable del Hotel Las Dunas, un enclave mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Las Lunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La foto de Sánchez con Joe Biden ha conseguido desviar ligeramente la atención del tema más polémico de la actualidad de las últimas horas y que se centra, sin lugar a dudas, en el asalto del pasado viernes a la valla de Melilla, en el que resultaron muertos una veintena de inmigrantes en territorio marroquí. Eso ha llevado a la Fiscalía General del Estado a abrir una investigación acerca de lo ocurrido. Los partidos de la oposición también han pedido explicaciones y han criticado las palabras de Pedro Sánchez, que se refirió a esos incidentes que causaron muertos como una situación bien resuelta. Si ustedes además ven las imágenes, verán también que la Gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo precisamente en tratar de evitar este asalto violento a la valla de la Ciudad Autónoma de Melilla. Por tanto, creo que es importante, uno, reconocer el extraordinario trabajo que están haciendo, en este caso el gobierno marroquí, en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España, para tratar de frenar un asalto violento, y en este caso yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto en España como en Marruecos. El asalto se desarrolló de manera perfectamente organizada y con una violencia extrema. Según publica Libertad Digital, la policía ha certificado que Argelia se venga de España enviando inmigrantes de alta peligrosidad a nuestras fronteras a través de Marruecos. Y el periódico francés François vincula los negocios de Begoña Gómez con la crisis de Argelia y el espionaje marroquí. La periodista francesa Teresita Dussart escribió un artículo el pasado día 12 que se ha hecho viral en las últimas horas, insinuando que los servicios de inteligencia marroquíes descubrieron informaciones comprometedoras de los negocios de la esposa de Pedro Sánchez y que las utilizaron para chantajear al presidente español. Don Rubén, ¿qué tiene que decir a todo eso? Pues a todo esto, continuando con todo lo anterior, es aquí donde están nuestros intereses y donde, lamentablemente, no tenemos apoyos sólidos a la hora de defenderlos. Es decir, no es que solo sea una cuestión OTAN, es que además tenemos una frontera económica dentro de nuestras fronteras. Ese es uno de los principales problemas, es decir, Ceuta y Melilla no están en el espacio Schengen y eso también nos repercute negativamente. Entonces, esto, además de que debiera ser clarísimamente una frontera OTAN, debiera ser también clarísimamente una frontera UE. Y no es así igualmente con el tema de Schengen en ninguno de los dos casos. Ese es nuestro problema como españoles. Lamentablemente en los últimos 20 años hemos ido descendiendo en el número de personas acuarteladas de tropa y de marinería y de guardia civil, tanto en Ceuta como en Melilla como en Chafarinas, y no se defienden ahí ni nuestros intereses políticos, ni militares, ni económicos. Entonces, lo que tenemos que hacer es además apoyar, quiero mostrar toda mi solidaridad con policía y con guardia civil, que tienen unos medios muy limitados y que se ven de forma continua, cuando esto pasa al otro lado de la frontera, pues absolutamente sobrepasados, se ven sobrepasados porque se está limitando personal, se está limitando recursos y se está limitando material. Entonces, esos son los principales problemas, además de, por supuesto, que ahora la noticia y el foco está en Ceuta y Melilla, pero no olvidemos Canarias, que a veces también se dirigen allí, y también nuestra Guardia Civil tiene escasez de material. Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que tendríamos que pedir y lo que habría que hacer es, si hay una unión internacional, pues que esas uniones internacionales defiendan verdaderamente y lo hagan con fortaleza, lo hagan con determinación y lo hagan con medidas claras nuestros dos enclaves, que es que además yo quiero recordar algo fundamental, es que Ceuta y Melilla se fundan hace más de 500 años de historia, o sea que esto no es es algo que lamentablemente Marruecos sigue sin reconocer a día de hoy, nuestra plena soberanía en ambas plazas. Hasta Rodríguez Zapatero se hizo una foto que incluía
toda una serie de elementos y esto nos daña muy fuertemente. Entonces, política, militar y económicamente tenemos que reforzar nuestras plazas y tenemos que defender y apoyar a los españoles que están ahí. Y si eso no lo hacen organizaciones internacionales, lo tenemos que hacer nosotros. Don César. Yo coincido con lo que ha dicho don Rubén, es decir, la seguridad de Ceuta y Melilla es irrenunciable, sin lugar a dudas. Lo que no entiendo es por qué, cuando se han producido estos sucesos últimos en La Valla, según han hecho público los diferentes sindicatos policiales, solo teníamos 16 agentes en el perímetro. Es decir, tenemos una frontera, las fronteras de Ceuta y Melilla son zonas especialmente sensibles para nuestra seguridad. Y son fronteras que soportan una presión de personas que quieren entrar ilegalmente a territorio español muy fuerte. Y ante eso tenemos una falta de medios técnicos y humanos palmaria para proteger nuestra frontera. Eso es más que evidente. Otra cosa que hay que recordar, el ministro Marlaska fue el que no se le ocurrió otra cosa que quitar las concertinas de las vallas, con el argumento surrealista de que es que son peligrosas. Bueno, serán peligrosas para quien se suba donde no debe subirse, porque que yo sepa, una concertina solo te puede hacer daño si tú te subes a una valla a la que no te tienes que subir, ¿verdad? Por tanto, eso es una medida disuasoria que estaba muy bien donde estaba, y el ministro Marlaska lo quitó, pero bueno, eso entronca muy bien con esta cosmovisión esquizoide que tiene la izquierda con respecto a la inmigración ilegal, cuando dijo Carmena, siendo alcaldesa de Madrid, que los que saltan la valla son los mejores y que bienvenidos sean. Pues no, los que saltan la valla son personas que entran a España de forma ilegal. Y eso hay que reconocerlo, y eso hay que recordarlo, porque con esta izquierda, por desgracia, es necesario recordar lo obvio. Un país, el que sea, tiene que tener un control de fronteras por su propia seguridad. Eso es obvio, pero con la izquierda siempre ocurre que hay que recordar constantemente cosas obvias. Un país tiene que hacer una selección de las personas que permite entrar o no a su territorio, por su propio bien y por su propio futuro. Porque una persona que llega a España, que tiene capital, que quiere emprender, que quiere montar una empresa, que tiene estudios, evidentemente ese tipo de inmigración no plantea ningún problema. A nosotros nos conviene como país que vengan personas con valor añadido, que vengan a emprender, a trabajar, a crear empleo, a crear riqueza. Claro que sí. El problema es cuando vienen personas que no tienen formación, que no tienen capital para sustentarse a sí mismas, que van a tener que depender de ayudas públicas una vez que están aquí. ¿Y esas ayudas públicas de dónde van a salir? Del bolsillo de los contribuyentes, que ya están expoliados a impuestos para pagar un montón de cosas que a lo mejor no tendrían por qué pagar. Entonces, España tiene que tener una política de inmigración tendente a atraer capital humano de alto valor añadido para el progreso de nuestra propia sociedad. Eso es legítimo hacerlo, eso es lo que hace cualquier país que tenga un mínimo de sensatez y un mínimo de preocupación por su futuro como sociedad. Pero estar permitiendo, fomentando, instigando, ayudando a que aquí venga todo tipo de personas sin tener unos medios económicos para mantenerse una vez que llega aquí, eso es suicidarnos como país, porque eso además hace un efecto llamada. Hoy en día, con la tecnología actual, muchísimas personas extranjeras que están aquí, gracias a una simple aplicación como WhatsApp, pueden escribirse con sus familiares y amigos que están en su país de origen y contarle la infinidad de lista de ayudas públicas que hay a su disposición una vez que han llegado aquí ilegalmente. Eso es lo que genera el efecto llamada. Y tendríamos que tener una política de inmigración que procure, si no hacer imposible, dificultar todo lo que se pueda, que personas que han entrado a España de forma ilegal se puedan quedar aquí. Porque si una persona, por ejemplo, entra a España de forma ilegal, ¿cómo es que puede legalmente empadronarse? Si una persona ha entrado aquí para hacer turismo, ¿para qué se tiene que empadronar? Si va a estar aquí unos meses y luego se supone que vuelve, o un tiempo, unas semanas, unos días, y luego vuelve a su país de origen. Entonces, una persona que entra para hacer turismo a través de un aeropuerto no debería poder empadronarse. El empadronamiento debería permitirse una vez que una persona extranjera presenta un permiso de residencia. Porque si tiene un permiso de residencia, tiene lógica que se empadrone. Y debería tener derecho a eso, pero si no tiene un permiso de residencia es porque no ha entrado a España legalmente. Y si no ha entrado a España legalmente, ¿para qué se tiene que empadronar? Y lo que es peor, encima, es que una vez que está empadronado, tiene acceso a un montón de ayudas públicas, que no deberían ocurrir. ¿Y esto es racismo? No, a mí me da igual el color de la piel de las personas que hagan esto, me da igual que sean de un color o de otro, de una religión o de otra. Es una cuestión de lógica. Si una persona entra a España de forma ilegal, por tanto, no cumpliendo la legislación vigente, pues si no cumples los deberes, ¿por qué vas a pedir derechos si no has cumplido los deberes? En España hay muchísimas personas que han estado cotizando durante años, pagando impuestos durante años y que, llegado a su jubilación, reciben una pensión exigua. Y luego hay otras personas que entran aquí de forma ilegal y tienen todo tipo de ayudas. Pues es que eso no es justo. Don Luis. Sí, yo, dos cosas. Lo que habéis dicho está fenomenal, pero tenemos un problema gravísimo. Tenemos una población jovencísima en el
el norte, en el flanco sur. En el flanco sur. ¿Y cómo le llamamos a lo de abajo? ¿El subflanco sur? ¿El flanco sur? El flanco sur. Subsahariano sur. O sea, no el flanco negro sur, subsahariano, africano, lo que sea. El subflanco. Entonces, una cosa de lo que César, solamente apuntarte una cosa, que normalmente la inmigración ilegal en España es de paso. O sea, lo que buscan es irse a Francia y Alemania. Bueno, sí, hay mucha que pasa hacia Francia y Alemania, pero hay una parte que se queda. Sí, pero también, muy poca. Pero generalmente, si tú hablas con la gente que viene, que he tenido por mi trabajo que hablar mucho con ellos, todos lo que buscan es irse a Francia, Alemania, Italia también. Pero vamos, fundamentalmente Francia, Alemania. Te preguntan, ¿cómo se va a París? Usted siga para allá. Entonces, yo creo que es un problema de frontera, es un problema que la Unión Europea está en manos de unos burócratas, la OTAN hasta cierto punto, porque como estaba muy pacificado el continente, pues también. Y entonces tenemos que cambiar, y ese es el golpe de timón que esperemos que se produzca estos días en España. Necesitamos una política de verdad, o sea, necesitamos saber lo que hacemos. Y con respecto a Marruecos, yo creo, Javier, tú sabes, tienes mejor memoria que yo, pero yo creo que nunca hemos vivido un tiempo tan errático, o sea, tan... En absoluto, jamás. O sea, esto desde la Marcha Verde, yo creo que estamos en el anticipo de un problemón, porque el presidente del gobierno es que no da una. Por una imprudencia terrible de Sánchez. Es una falta de talento, yo creo que es. Al margen de cuáles sean sus auténticos motivos para haberlo hecho. Los motivos, yo creo que son las famosas listas esas de Hassan, que ya apuntaba el periodista de Le Monde, de Tukwa, en el libro ese, que es magnífico para entender lo que es la realidad política de Marruecos, que se llama El último rey, que dice que este hombre se dedica, bueno, como muchos países, los israelitas eran los primeros que iniciaron, o Churchill con los famosos caballeros de San Jorge para conseguir el apoyo de algunos generales españoles. Siempre han existido esas listas de gente que han cobrado por mantenerla, por afianzar la política o abanderar la política de un país en otro. Es una tradición como un castillo, pero bueno, eso siempre ha existido. Es quintacolumnismo, absoluto. Totalmente. Pero a mí lo que me preocupa es lo errático y que no haya nadie en el Congreso que se levante y diga, oye, ¿usted qué hace? Porque yo lo de el otro día, esta metedura de pata ha sido un problema de falta de información. No sabía que había 25 muertos, o lo sabía. Claro, como la información también es tan dispersa y tan difusa. La impresión que me da es que ha querido agradar a las autoridades marroquíes diciendo que qué bien que esta vez han colaborado, porque efectivamente esta vez los gendarmes colaboraban. Lo que pasa que se les ha ido la mano colaborando. Vamos a ver, yo no digo que les hayan matado los gendarmes marroquíes. Al parecer la mayor parte de muertos se produjo cuando cayeron en una sima y se vieron aplastados por las hordas que venían detrás, ¿no? Por toda la avalancha. Al final, si tú estás empleando la fuerza, son 25 muertos. Los gendarmes marroquíes estaban fustigando a esos inmigrantes, y hemos visto imágenes en las que se aplican con las porras con una cierta dureza. Terrible. Y creo que están muriendo muchísimos en los hospitales porque hay falta de atención. Entonces, pero mi pregunta es, yo creo que Sánchez lo que pretendía era agradecer que efectivamente los gendarmes hubieran intentado parar esa avalancha, lo quería agradecer, pero claro, la gran pregunta es, ¿nadie le había informado de que, presidente, el 25. a esas horas había 5 muertos el viernes reconocidos, luego ya se supo que había 23, luego 25, ¿no? Pero es que es una falta de talento y una imprudencia tan brutal que yo de verdad estoy preocupado, porque para nosotros esto es lo más grave que tenemos. Que no sale ni en los papeles, en los manuales de defensa, estos que hacen, o sea, política estratégica de defensa, no sé cómo se llama, no aparece la palabra Marruecos. ¿Por qué? Porque el soft power famoso de la Unión Europea, como va todo de ejemplaridad y de llevar la democracia. Mira otra vez y ahora busca flanco sur. Ahora sí. Y flanco sur también. Sí. No, pero flanco sur yo creo que es un invento de hoy. Sí, me parece que es bastante un invento de hoy, sí. Por no llamar a las cosas por su nombre. No, supongo que en un intento de comprometer a la Unión Europea con su frontera sur, por eso ha utilizado la expresión, el flanco sur de la Unión Europea, no las fronteras españolas, ¿no? En el norte de África. Supongo que se refiere a eso. Y además es que hay imágenes muy claro, graves. decir Ceuta y Melilla, que no. O decir claramente y alto y claro, Ceuta y Melilla. Pero es que en este diseño del poder blando europeo está el complejo colonial, ojo. Ellos dicen, tenemos que pasar de los asuntos exteriores a las relaciones exteriores, crear un partenariado de estos, que es una palabra horrorosa, alrededor de toda Europa, y esos partners nos van a ayudar a llevar a cabo nuestra política diseñada por burócratas que no tienen absolutamente ni idea de que al final
pues los países se mueven por intereses y no se mueven por quien haya melancolías. Tenido colonias como Francia en el sudeste asiático, como Inglaterra, que las ha hecho perdurar a través de la Commonwealth, que estudien lo que quieran, pero en el caso de España no hay colonia que valga. Ceuta y Melilla es territorio español desde mucho antes de que existiera Marruecos como país. Desde más de 4 siglos antes de que existiera Marruecos como país. Pero mucho antes de que existiera Marruecos como país, Ceuta y Melilla ya eran plazas españolas, es territorio español, que está a ese otro lado del mar del Estrecho. Bueno, pues igual que las islas están al otro lado del mar, tanto sea las Baleares como las Canarias. Si te puedes ir nadando a las islas griegas desde Turquía, o sea, imagínate la que se puede montar si empezamos a hablar de criterios geográficos para expandir países. Y de todas maneras, además de todo eso, yo es que el problema está en que, claro, como un progre es alguien que se siente en profunda deuda con los demás y propone saldar esa deuda con tu dinero, nunca con el suyo, evidentemente, yo creo que este buenismo absurdo en relación a la inmigración ilegal y estos complejos que hay, también tienen mucho que ver. Porque, claro, cuando se recuerda algo tan obvio como que en África viven 1.200 millones de personas, de los cuales la inmensa mayoría de ellos están en unas condiciones materiales pésimas, pues eso inevitablemente lleva a la conclusión de que no podemos permitir que 1.200 millones de personas se vengan todos para acá porque en sus lugares de procedencia no hay unas condiciones de vida dignas. Entonces, en algún momento habrá que poner un límite, pero claro, en el momento en que se pide poner límites, entonces ya no es un facha, es un xenófobo, es un racista, es un retrógrado, es un islamófobo. Si es que esto no tiene que ver ni con la raza, ni con la religión, ni con la procedencia, tiene que ver con algo que es de puro sentido común. La única solución que hay para África es el desarrollo económico. Pero nosotros, Europa, ni España ni el resto de Europa, ni podemos ni debemos acoger a 1.200 millones de personas que viven allí, porque no es viable, no hay medios materiales para mantener todo eso. Y porque estas personas, cuando llegan a España, no llegan con ningún tipo de apoyo material, no llegan con dinero ahorrado, no llegan con posibilidades de subsistencia por sí mismas, con lo cual son personas que necesariamente van a tener que recibir ayudas. ¿Y esas ayudas de dónde salen? Del bolsillo del contribuyente. Entonces, ¿es justo que tengamos que pagar impuestos para mantener a unas personas que primero han entrado aquí de forma ilegal y que segundo no se procura que vuelvan a sus países de origen? Y esto no es racismo, esto es una simple cuestión de lógica y de protección de los intereses de España como nación, y eso es lo que no se quiere ver, pero la izquierda, por desgracia, tiene muy bien dominado el discurso del buenismo para con la inmigración. Pero cuando tú te vas a muchas partes de España, donde hay una altísima concentración de población extranjera, que viven todos ellos en unas condiciones materiales pésimas, y ves los problemas asociados a ese tipo de situaciones, entonces eso no lo quieren ver. Y cuando vemos que entre toda la gente que entra ilegalmente en España también entran algunas personas que son susceptibles de cometer delitos, cuando encima eso lo denuncias, te llaman racista, o te dicen que no hay que, ¿cómo es?, que no hay que estigmatizar. Y entonces cuando ocurre que un ciudadano marroquí viola a una mujer, se omite ese dato. Ahora, si es un militar español el que viola a una mujer, entonces se dice que es un militar español. Oiga, este fariseísmo, este cinismo que tenemos, a mí me parece que esto hay que hacérselo mirar. Yo creo que con eso habría que acabar ya de una vez, efectivamente. Y habría que llamar a las cosas por su nombre, hacer una tabla rasa y tratar a todo el mundo por igual, y diciendo quién es cada cosa, ¿no? Creo yo. Sí, porque además aspirar a que se deporte o que se devuelva a su país a una persona extranjera que delinque, ¿eso es racismo? Pues no, eso es lógica. Mira, yo ayer venía por la carretera de Burgos y entonces había un control, un atasco de esos tremendos porque habían puesto un control de policía. Un control de policía. ¿A quién estaban mirando? ¿A quién? ¿A quién? No lo sé, dígamelo usted. ¿Quién? Pues los marroquíes, a los árabes. No, mira, claro, había 6 coches parados así en batería. Y claro, como nos pasamos 20 minutos hasta atravesar aquello... ¿Pues está usted acusando de xenofobia? No, pero es que es la hipocresía absoluta. O sea, tú pones un control de policía para hacer madre una jaula, ¿a quién paras? ¿Al padre de familia que viene con 3? No, nunca, ¿al que viene con su novia? Nunca sabes cómo se puede camuflar el terrorista, ¿no? Pues está clarísimo. Pero si es pura hipocresía, si es que al final es pura hipocresía. O sea, yo estoy convencido que hoy Lavapiés, que yo soy el concejal de Lavapiés, no se mueve nadie, porque yo lo he vivido. Yo le digo, oye, que hay no sé qué, espérate. Y aparecen 150 policías nacionales con órdenes de arriba del señor Marlaska, que jamás en público te dirá esto, pero es que es así se funciona, porque es la seguridad. Entonces, a mí que me digan, no, es que no hablan las cosas por su nombre, no las hablan
con nosotros, pero entre ellos... No se hablan en público, pero efectivamente... Entre ellos, vamos... O sea, bueno, entre ellos ya escucho usted a Lola Delgado llamar maricona a Marlaska en una conversación, en una comida. O sea, entre ellos utilizan un lenguaje bien distinto. Yo sumo una pregunta más. Si Marruecos de verdad está colaborando, ¿no ha podido frenarles hasta aquí? O sea, de todo el territorio marroquí, ¿por dónde entran y no se enteran? ¿De verdad? ¿No se enteran hasta que están en nuestra puerta? A mí me cuesta a mí ese tema siempre me ha llamado poderosamente la atención. Saber que en el Monte Gurugú se acumulan 1.500 o 2.000 inmigrantes. Son subsaharianos, Javier, es que les entran andando. Sí, son subsaharianos, sí, pero de todos modos, si sabes que eso es un foco de concentración de gente que luego pretende saltar, pues organiza batidas periódicas, ¿no?, para evitar justamente la concentración en ese lugar. Pues ahí voy. Pero bueno, luego volveremos a asuntos nacionales, puesto que hay mucha más tela que cortar, ceses, dimisiones en el gobierno, ansias de control de Sánchez de todos los organismos oficiales, pero eso lo abordamos luego. Antes nos queremos asomar a Venezuela para saber qué pasa con Nicolás Maduro, que hace mucho que no hablamos de él. Bueno, pues que ya saben, él se ha blindado a base de granjearse toda una guardia de corps entre los militares venezolanos. Una pausa y les contamos. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. La segunda dosis para gente preocupada por su tiempo, un programa que influye en quienes influyen, de lunes a viernes y desde ahora en Distrito Televisión.